Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy nuevamente otro episodio de nuestro webinar, cuarta temporada. Esto me decía, parece Netflix acá, que cada vez vamos avanzando. Bueno, y hoy damos la bienvenida a una docente nuestra habitual de los webinars, Geraldina Linares. En lo personal me encantan cómo das las charlas, así que, y por eso obviamente seguimos convocándote con un tema que en este último tiempo da que hablar por las novedades en cuanto a los nuevos tratamientos para la insuficiencia cardíaca, pero principalmente pensando en el ambulatorio, no en la insuficiencia cardíaca descompensada en unidad coronaria. Así que bueno, hagan las preguntas que quieran o comentarios a través del chat de YouTube. Esto por un lado, y por el otro lado, si quieren obtener el certificado de este ciclo, de estas charlas de webinar, hagan por favor las preguntas choice, que aquí en el Zócalo va a aparecer el email donde ustedes pueden mandar el comentario para luego recibir las preguntitas choice y así obtener el certificado. Bueno, sin más, gracias Geraldina, ella es médica clínica, geriatra, trabaja con nosotros y te damos la bienvenida nuevamente y te escuchamos atentamente. Bueno, hola a todos. Bueno, muchas gracias primero, Marcelo, por la invitación. Como decías, vamos a hablar de los nuevos tratamientos de la insuficiencia cardíaca, pero para el ambulatorio sobre todo. Nuevos es una forma de decir porque en realidad ya tienen unos años, pero bueno, sí hay nueva evidencia, que bueno, la idea es hablar un poco de esto, ¿no? De la nueva evidencia. ¿Qué pasa ahí? Ahí está. Bueno, un poquito para introducir en el tema, comentarles un poco de la epidemiología. Sabemos que bueno, es una enfermedad muy frecuente a nivel mundial. Hablamos de más de 26 millones de personas en el mundo. Esta es una enfermedad que tiene una prevalencia alrededor del 1 o 2%, dependiendo de la región. Digamos, obviamente zonas donde hay más prevalencia, otras menos, pero es el promedio 1 o 2% y una incidencia que va de 2 a 3 casos cada 1000 personas al año. Obviamente tanto la prevalencia como la incidencia aumentan con los años, o sea, con la edad. Por eso la prevalencia a los 65 años puede andar alrededor del 5% y a los 75 años más del 10%. ¿Por qué, digamos, aumenta la prevalencia? Con la edad, obviamente, por el aumento de la expectativa de vida y porque la verdad que en los últimos 10, 20 años los tratamientos de todo lo que son enfermedades cardiológicas ha mejorado mucho, no solo farmacológicos, sino todo lo que es procedimientos intervencionistas. Entonces, bueno, tenemos pacientes más añosos que obviamente van mejorando los tratamientos y vamos aumentando la incidencia de esta enfermedad, ¿no? En la Argentina algunos datos son muy similares al resto del mundo. Se habla de un 2% de prevalencia en nuestra población, 10% mayores de 70 años, una edad promedio de diagnóstico a los 67 años, en su mayoría hombres. La principal etiología, siempre esto es a nivel mundial también, es la isquémica, ¿sí? La enfermedad isquémica, un 36%, y por supuesto que al igual que el resto del mundo, es una de las principales causas de hospitalización y de muerte, y lamentablemente, obviamente, también de discapacidad, sobre todo después de los 60 años. Como decía recién, además se da más enfermedad de insuficiencia cardíaca y obviamente tenemos más pacientes que llegan a clase funcional 4 con todos los tratamientos que hay hoy en día. Entonces, bueno, tenemos más discapacidad y esto obviamente es un problema de salud pública que se va ampliando, ¿no? Bueno, obviamente, si bien las causas no isquémicas es la principal, las causas no isquémicas también son muy importantes, sobre todo lo que es endocrinológico, la diabetes, la obesidad y la hipertensión, por la alta prevalencia que tienen en la población.
y que son factores de riesgo que están en ascenso también en Argentina, o sea, cada vez tenemos más pacientes con hipertensión, con diabetes, con obesidad, y como son causas de insuficiencia cardíaca, no debemos olvidar que debemos ser muy agresivos con estos factores de riesgo para evitar llegar, ¿no?, a la insuficiencia cardíaca. Hoy les voy a hablar un poquito sobre todo sobre esta guía, esta última guía de recomendación para el manejo de la insuficiencia cardíaca, que es la guía americana. Bueno, en esta guía ya vamos a ver que toman toda la evidencia, o sea, toman toda la evidencia de los últimos años para todo lo que es tratamiento en general de insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar sobre todo del ambulatorio, pero bueno, acá en la guía hablan de todos los tratamientos. Acá simplemente les quiero mostrar el algoritmo que recomiendan. Obviamente para hacer el diagnóstico vamos a tener en cuenta la clínica, el examen físico, un electrocardiograma. En todos los pacientes ya hoy siempre en forma temprana sugerimos pedir el péptido natriurético, sobre todo en aquellos pacientes que por ahí tienen disnea, que tienen algunos síntomas, pero tienen un ecocardiograma que no tiene ninguna alteración. Estos pacientes sí o sí tienen que tener el péptido natriurético, porque muchas veces el diagnóstico es con la clínica y el péptido. Y obviamente en todos los pacientes vamos a tener un ecocardio en principio transtorácico. Y una vez que confirmamos el diagnóstico, la primera gran clasificación, digamos, que se usa actualmente tiene que ver con, de acuerdo a la fracción de eyección que tiene el paciente, ¿no? Si bien ahora les voy a comentar, hay 2 o 3 clasificaciones que son las que más se usan. Esta clasificación de la fracción de eyección es generalmente la que más nos determina el tratamiento, ¿no? El paciente puede tener una fracción de eyección reducida, puede tener una fracción de eyección moderadamente reducida, que va entre los 41 y 49%, y una fracción de eyección preservada, que son los pacientes que tienen una fracción mayor a 50, ¿no? Como les digo, esto es muy importante porque ya vamos a ver que el tratamiento se divide de acuerdo a esto, ¿no? Es interesante lo que vos comentás porque cuando yo seguí atentamente las diapo iniciales donde la prevalencia, viste, una cosa es la clásica, la falla sistólica, digamos, ¿no? Pero también la falla diastólica, que probablemente en los adultos mayores quizás sea más prevalente, ¿eh? O sea, ¿cuántas veces vemos que Exacto. le pedimos un ecocardiograma y tiene alteraciones en la relajación, descripto, y estas cuestiones? Da la impresión hasta que quizás puede ser hasta más prevalente que la falla sistólica. Y también uno tiene que estar muy atento a esta situación en el contexto del manejo de los factores de riesgo vasculares, como puede ser la hipertensión. El otro pequeño comentario que quería hacer era sobre el péptido natriurético. El tema es que no en todos lados se puede hacer en el contexto que es caro, que es muy caro. Entonces, ojo, con estos lugares, ¿viste? Porque quizás puede ser muy cómodo a la hora de pedirlo y hacer diagnóstico en el contexto de la insuficiencia cardíaca, pero bueno, me parece que este es un limitante y con más razón todavía tenemos que hacer un muy buen uso de nuestra semiología, para saber si el paciente Sí, está acompañado. totalmente. Totalmente. Acá en el algoritmo, en esta guía, bueno, lo ponen ya como un paso más, así como pedimos el ecocardio, pedir este péptido natriurético. Obviamente, muchas veces no se puede, pero bueno, puede pasar que uno tenga la sospecha, tenga un ecocardio normal, y en esos pacientes por ahí, si uno quiere confirmar diagnóstico, que la idea es tener el diagnóstico lo antes posible, este péptido nos puede ayudar. Más allá de que igual si nos da positivo, hay que hacer diagnóstico diferencial porque, bueno, hay otras causas de que aumentan el péptido, ¿no? Pero sí, como vos decís, Marcelo, tenemos también, fuera de lo que es la fracción de eyección, cuando está disminuida, después tenemos que ir a buscar, obviamente, el aumento de las presiones del llenado del ventrículo izquierdo, que muchas veces nos da una idea el ecocardiograma con algunos datos indirectos, pero otras veces el péptido nos puede ayudar, ¿no? Bueno, acá comentarles que, bueno, justamente esta clasificación, en esta guía nos hablan de que, digamos, estos 3 grupos, una vez que uno inicia el tratamiento, eh, ¿qué puede pasar con los pacientes? Pueden mejorar esa fracción de eyección, sobre todo, nos hablan de una recomendación que esto es nuevo, digamos, que antes no se sabía bien qué hacer con los pacientes que tenían fracción de eyección por debajo de 40 y cuando iniciaban el tratamiento, o sea, se les daba el tratamiento adecuado, mejoraban esa fracción de eyección. En esos pacientes que mejoraban y que
tenían con el tratamiento una fracción de eyección de más de 40, ahora en esta guía recomiendan fuertemente que son pacientes que deben continuar con el tratamiento como si fueran pacientes de fracción de eyección reducida, ¿no? Esto es muy importante porque, bueno, es algo relativamente nuevo. Antes por ahí se trataba después como un paciente de fracción de eyección moderadamente reducida, y no, son pacientes que debemos tratar de la misma forma que el paciente con menos de 40 de fracción, ¿no? Y en cambio, en los pacientes que tienen fracción de eyección moderadamente reducida, y mejoran y pasan a tener fracción con el tratamiento, pasan a tener fracción de eyección conservada, preservada, esos pacientes todavía se discute un poco, no hay suficiente evidencia para recomendar cómo continuar el tratamiento, ¿no? Esta es otra de las grandes clasificaciones, si bien ya tiene unos años, está más popularizada ahora, es la que clasifica a la insuficiencia cardíaca en 4 estadios, del A al D. El primer estadio, el A, dice que son los pacientes que están en riesgo de insuficiencia cardíaca. Este grupo de pacientes no tiene ni signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca, tampoco tiene alteración estructural en el ecocardiograma y tampoco tiene un péptido natriurético alterado. O sea, es un paciente que únicamente tiene factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo para desarrollar la insuficiencia cardíaca, o sea, que son diabéticos, obesos, hipertensos, que tienen alguna cardiopatía. Son simplemente los que tienen, digamos, un factor de riesgo para llegar a insuficiencia cardíaca. Después tenemos los pacientes en estadio B, que son, acá la guía los llaman pacientes con preinsuficiencia cardíaca. Estos pacientes tampoco tienen síntomas, no tienen ni signos ni síntomas, pero sí ya tienen algunas alteraciones estructurales en el ecocardiograma o alguna evidencia de un aumento de las presiones de llenado, lo que decíamos recién, de una evidencia de disfunción diastólica, o tienen un factor de riesgo y además el péptido natriurético aumentado, o también la troponina en forma persistente elevada en ausencia de un cuadro coronario, ¿no? Estos pacientes los llama en preinsuficiencia cardíaca. Y después claramente ya tenemos el típico paciente con signos, síntomas y signos, que es el estadio C, y el estadio D, donde son pacientes que se consideran con insuficiencia cardíaca avanzada, que a pesar del tratamiento instaurado, continúan con muchos síntomas y tienen una clase funcional 4, ¿no? Y estos son los pacientes del estadio D, ¿no? Acá estas clasificaciones se las menciono porque tienen que ver con lo que después les voy a contar el tratamiento, ¿no? Y bueno, y esta es la clasificación que más utilizamos para clasificar la disnea, que va de 1 a 4, de acuerdo a la disnea del paciente. 1 es sin síntomas ni limitación, y 4 obviamente es el paciente que tiene síntomas hasta en reposo. Bueno, en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca vamos a tener que tener un seguimiento regular de parte, digamos, del médico tratante, donde vamos a tener que evaluar constantemente los síntomas, enseñarle al paciente, educar al paciente para el autocontrol, siempre estar evaluando la causa cuando el paciente exacerbe su insuficiencia cardíaca. En cada visita, por supuesto, que vamos a tener que evaluar el estado del peso, o sea, los edemas, el peso, si está en peso seco, si está en peso, si está, nada, está con más peso y tiene una descompensación de la insuficiencia cardíaca. Por supuesto que vamos a evaluar todo lo que sea dieta y consumo de sustancias que pueden exacerbar la insuficiencia cardíaca. Y en las consultas también siempre tenemos que intentar educar al paciente, como decía, para que controle sus signos y síntomas, reconozca por lo menos los signos y los síntomas, sepa por lo menos pesarse, no sé si diariamente, pero por lo menos 2 o 3 veces por semana, y pueda ir continuando y siguiendo sus síntomas para inclusive a veces saber manejar la medicación, ¿no? Bueno, todo esto requiere, por supuesto, de un equipo multidisciplinario, que en un principio, para ello vamos a hacer el consultorio los que empecemos o sea, los que hagamos el diagnóstico, los que iniciemos un tratamiento, pero a medida que la enfermedad avanza, vamos a necesitar un equipo cada vez más amplio, ¿no? Cada vez más integrante del equipo de salud para poder llevar a estos pacientes que van a ir pasando por diferentes etapas, porque es una enfermedad que va evolucionando, y la idea siempre es intentar que evolucione lo más lento posible, pero bueno, el equipo de salud se va a ir ampliando, y sin lugar a dudas vamos a tener que, o sea, va a tener que ser un tratamiento muy integral y individualizado en cada paciente, sobre todo en los adultos mayores, que bueno, son los pacientes que más vemos, ¿no? Con esta enfermedad.
Mira, justo acabo de ver, vino la hija recién de una paciente mía que yo conozco hace años, 95 años, insuficiencia cardíaca, muy frágil. Lo que mejor le funciona es la cabeza, está muy lúcida, pero también todo lo que tiene que ver con la alimentación, la disminución del riesgo de caídas, al margen del tratamiento, que es, a ver, cómo uno le va modificando las dosis de los medicamentos para que no le baje demasiado la presión, o sea, termina siendo muy artesanal, pero es clave donde está la figura del cardiólogo, pero todos nosotros ahí dando vueltas en el contexto de este seguimiento del paciente frágil con patología cardiológica. Sí, totalmente, Marcelo. Sí, son pacientes que seguimos muy de cerca generalmente. Más allá de que obviamente es como te digo, hay todo un equipo de salud atrás, pero bueno, nos toca bastante de cerca en el consultorio siempre. Bueno, ahora sobre todo les voy a hablar sobre las recomendaciones de esta última guía, pero también de algunos últimos artículos científicos que tienen que ver con la evidencia de cómo tenemos que continuar el tratamiento en estos pacientes. Acá en la guía se habla de todos los escalones de tratamientos, de los cambios en el estilo de vida que vamos a hacer, intentar que el paciente tenga en los estadios, en el primer estadio, en el estadio A, hasta obviamente abordar causas subyacentes, indicar un tratamiento farmacológico de acuerdo al estado funcional del paciente. Y después también nos habla de los procedimientos invasivos, pero bueno, ahí yo ya tanto no voy a hablar, es más que todo le voy a hablar de los primeros escalones, que es lo que vamos a ver en el consultorio. Bueno, acá en la guía nos divide, digamos, sobre todo las recomendaciones según el estadio. En el estadio A, que si recuerdan son los pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca, o sea, que son los pacientes que solo tienen un factor de riesgo, no tienen ningún síntoma. En estos pacientes, por supuesto que lo primero que vamos a hacer es intentar los cambios en el estilo de vida, mejorar todos sus hábitos y obviamente tratar en forma lo más agresiva que podamos el factor de riesgo que tenga el paciente, ¿no? El hipertenso, medicarlo, ajustarlo bien, optimizarle la medicación. En el diabético, acá en esta guía, hace una recomendación que es el paciente diabético que tenga alguna enfermedad cardiovascular o que tenga alto riesgo de enfermedad cardiovascular, sugiere que ya empecemos en este estadio con los inhibidores de CGLT2, que bueno, que este es uno de los nuevos grupos de drogas que vienen a ayudarnos en la insuficiencia cardíaca, que ya voy a hablar ahora más adelante, pero bueno, acá en esta estadio A lo sugiere solo para los pacientes diabéticos que tengan algún factor de riesgo vascular, que empecemos con esta droga, cada vez deberíamos empezar antes en el diabético con esta medicación, porque ya demostró mejorar la mortalidad, ¿no? Y bueno, después también nos habla de optimizar, como les decía, todos los factores de riesgo cardiovasculares, con un manejo multidisciplinar desde el inicio del paciente, y educar siempre todo lo que podamos al paciente bueno, para que se empodere un poco de esto del cambio del estilo de vida, ¿no? Que intente realmente cambiar sus hábitos. Después, en el estadio B, que es el paciente que está en preinsuficiencia cardíaca, acá eran los pacientes que también no tienen síntomas, pero que ya tienen una alteración estructural en el corazón o que tienen un péptido natriurético aumentado, por ejemplo, y un factor de riesgo. En estos pacientes lo que sugiere es que deberíamos empezar, es recomendación fuerte, que deberíamos empezar con un tratamiento con IECA, sobre todo si tiene fracción de eyección menor a 40. O sea, las recomendaciones que hace son sobre todo si el paciente tiene fracción de eyección menos de 40. Ahí deberíamos empezar con los IECA, en su defecto el ARA, si no tolera el antagonista del receptor de angiotensina, y los beta bloqueantes, ¿no? Que también, bueno, son grupos de drogas que ya demostraron mucho mejorar la mortalidad, ¿no? En algunos pacientes en particular se va a recomendar, por ejemplo, un cardiodefibrilador, pero bueno, eso también ya escapa a nuestra práctica. Después, en el estadio C, que ya son los pacientes que tienen francos síntomas de insuficiencia cardíaca, con signos y síntomas de insuficiencia, en estos pacientes primero nos hace unas recomendaciones generales, nos dice que obviamente son pacientes que vamos a abordar de forma multidisciplinaria y que vamos a educar para que pueda el paciente llevar un control de sus síntomas. Esas son las dos recomendaciones más fuertes que hace, y después ya con un poquito menos de evidencia dice que deberíamos realizar screening
de depresión, de aislamiento y de fragilidad en estos pacientes, porque influye mucho a la hora de la continuidad del tratamiento y de la mejoría de estos pacientes, ¿no? En cuanto a la dieta, en la guía nos dice que no hay evidencia suficiente para hacer una recomendación fuerte, pero es evidencia moderada, clase 2A, que debemos tratar de que el paciente consuma lo menos posible de sodio, alrededor de 2,3 gramos por día es lo que sugieren acá en la guía. Después otra recomendación sí fuerte, clase 1, es que el paciente dentro de lo posible realice ejercicio en forma diaria, en lo posible, adaptada, por supuesto, a la condición del paciente. Estas son las recomendaciones generales. Qué bueno el hecho de pensar en estos aspectos geriátricos que a nosotros nos es súper relevante, de la depresión, de la fragilidad, del aislamiento, del incorporar a la familia. Y ahí Sí, viene la totalmente. cuestión del trabajo conjunto. Del trabajo conjunto. Había un trabajo de hace un tiempito que los pacientes con insuficiencia cardíaca que se daban de alta, el reingreso no era por insuficiencia cardíaca, sino por otra causa vinculada con algún aspecto geriátrico. Entonces, que vos tenés que recabar inicialmente porque quizás toma los medicamentos, pero de más, y se va para Totalmente. y se va para el otro lado y entró por otra causa. Entonces, bueno, así que es súper importante que esta visión geriátrica ampliarla de manera transversal en el resto del equipo de salud. Sí, totalmente, Marcelo. Si uno vea, o sea, si algo es que se evidencia en los últimos años, que todas las guías de recomendaciones, de casi todas las enfermedades, siempre mencionan, ¿no? Los síndromes geriátricos en todas las patologías, porque aparecen siempre como una barrera para que el paciente mejore. Si uno no hace el screening de estos factores de riesgo, también la depresión, la fragilidad, por ahí no tiene éxito en el tratamiento, ¿no? Bueno, ahora sí, lo que es pacientes, acá otra vez, ¿no? Lo anterior era la recomendación general, ahora ya empezamos a hablar más de las recomendaciones farmacológicas. En estos pacientes, estadio C, que son los que tienen síntomas, que tenemos posibilidades de que el paciente tenga fracción de eyección preservada o fracción de eyección moderadamente reducida. En realidad acá hace la misma recomendación para los dos grupos, nos dice que lo primero es tratar de llegar a peso seco con diuréticos de asa, lo que sea necesario, y recomiendan los dos grupos, una evidencia no tan fuerte porque es clase 2A, pero es una evidencia moderada, que deberíamos iniciar los inhibidores de CGLT2 en este grupo de pacientes que ya hay suficiente evidencia y cada vez demuestran más que también van a favorecer a los pacientes que tienen fracción de eyección preservada. Esta es la recomendación que hace la guía. Después ya sí tenemos los pacientes que tienen, como ven acá, fracción de eyección menor a 40. Ya cuando el paciente está en estadio C, con una fracción menor a 40, nos habla de 6 pasos, ¿no? En general. Acá, digamos, está bueno el gráfico porque muestra cómo deberíamos ir evolucionando en el tratamiento de nuestros pacientes. Lo primero, obviamente, vamos a llegar a peso seco con el diurético de asa. En el caso de que el paciente sea muy edematizado, podríamos agregar tiazidas. Es una recomendación de clase 1A, que de 1, digamos, que deberíamos iniciar tiazidas, solo en el caso de que los diuréticos de asa no alcancen, ¿no? Y después sí, con el paciente que tiene la fracción de eyección menor a 40, vamos a iniciar los cuatro grupos de drogas que ya han demostrado reducir la mortalidad. Estos grupos son, bueno, el primero son los ARNI, se le dice ARNI, que son los inhibidores de neprisilina, combinados con un antagonista del receptor de angiotensina, es una combinación de fármacos, que le da, en esta guía le da prioridad ante los IECA y ante los ARA, digamos, lo primero es iniciar ARNI si se puede, en estos pacientes, y en el caso de que no tolere, si un IECA o un ARA, hay suficiente evidencia que ya mostró que es más beneficioso que un IECA o un ARA la combinación de ARNI. Después los beta bloqueantes, obviamente que ya sabemos también que disminuyen mortalidad. Los beta bloqueantes, los que más evidencia tienen son carvedilol, bisoprolol y metoprolol. Esos son los que más evidencia demostraron en los pacientes en estadio C. Y después, obviamente, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides,
y los inhibidores del CGLT2. Estos 4 grupos de drogas deberíamos iniciarlo en todos los pacientes que ya tengan fracción de eyección menos de 40. Y una vez que iniciamos, o sea, que hacemos esta primera línea de tratamiento, ahí se me corrió esta primera línea de tratamiento, tenemos que ver en qué estado queda nuestro paciente. No puede haber dos posibilidades: que el paciente mejore la fracción de eyección, que es lo que decía hace un rato, son los pacientes con fracción de eyección mejorada con el tratamiento. Acá lo vuelvo a remarcar, no olvidarse que de todas maneras, en que la fracción de eyección mejore, vamos a continuar con el tratamiento como si el paciente fuera de menos de 40 de fracción de eyección. Tiene que continuar el mismo tratamiento. Y tenemos pacientes que pueden persistir con algunos síntomas, con un disnea grado funcional 3-4. Bueno, en esos pacientes vamos a intentar una segunda línea de medicaciones. O sea, tenemos una opción que tiene más evidencia, que es la hidralazina nitratos. Esta combinación de hidralazina nitratos, acá en la guía la recomiendan sobre todo para los pacientes que tengan descendencia afroamericana, pero bueno, la verdad que tiene muy buena evidencia en los pacientes que no anduvo bien la primera línea, agregar, ¿no?, hidralazina nitratos. Después ya habla también como segunda línea de la posibilidad en algunos pacientes específicos, ¿no? Fíjense que acá dicen menos de 35 de fracción de eyección, que tengan más de un año de sobrevida, pensar en un posible cardiodefibrilador, o por ejemplo, un resincronizador cardíaco en un paciente que tenga un QRS de más de 150 y que tenga un bloqueo completo de rama izquierda. Bueno, ya esas son indicaciones más del especialista. Y también nos dice considerar terapias adicionales, que ya las voy a mencionar ahora más adelante, que ya no tienen tanta evidencia esas terapias adicionales, pero bueno, nos pueden ayudar en una segunda línea, ¿no? Después de hacer el tratamiento de esta segunda línea, intentar agregar estas medicaciones, tenemos que evaluar cómo queda nuevamente el paciente. Puede ser que haya mejorado, o puede ser que, a pesar de todo, el paciente continúe con muchos síntomas. Estos son los pacientes que ya decimos que entran en estadio D, donde están sintomáticos en forma permanente. Y acá, bueno, obviamente ya hay todo un equipo multidisciplinario evaluando cómo continuar. Habrá pacientes que serán candidatos a un sistema de circulación mecánico, otros que podrán ser un candidato a un trasplante cardíaco, y hay otros que ingresarán en cuidados paliativos, ¿no? Acá simplemente es lo mismo que estaba diciendo recién, pero me parece importante remarcarlo. Tenemos 4 pilares para los pacientes con fracción de eyección reducida, que en lo posible tienen que estar todos. Tal vez uno va a empezar primero con uno y después va a ir agregando otros, sobre todo en los adultos mayores, que no podemos agregar por ahí 4 drogas al mismo tiempo. Pero el objetivo siempre, no hay que perderlo, que es intentar que el paciente tenga las 4 drogas. Después ya veremos que hay dosis de inicio y dosis objetivo, pero bueno, vamos a lograr intentar que bueno, el paciente mantenga la dosis mejor tolerada, que tenga las 4 drogas, y después vamos a tener, como se ve acá en este gráfico, otras posibilidades, pero ya sin tanta evidencia, ¿no? Acá les quiero mostrar algunas de las otras terapias alternativas de segunda línea, que como no tienen tanta evidencia no estaban en el cuadro anterior, pero que bueno, que se escuchan también, que tal vez uno no las indica en el consultorio, pero sí el especialista, el cardiólogo. Y es, por ejemplo, la ibradadina. La ibradadina tiene una recomendación clase 2A, sobre todo en el paciente que, a pesar de los beta bloqueantes, tenga una frecuencia cardíaca por arriba de 70. En esos pacientes se podría agregar ibradadina si no mejoró con la primera línea. Y después, sí, ya hay con menos evidencia, ya la evidencia más débil, una clase de recomendación 2B, tenemos al vericiguat, a la digoxina, a los omega, y bueno, y a los RDs como de potasio. Pero bueno, ninguno de estos, o sea, la verdad que es de primera línea, pero bueno, los quería mencionar porque bueno, uno a veces los escucha, ¿no?, como parte del tratamiento. Sí, a veces uno es como si fuese quizás más cauto que los cardiólogos en cuanto a las dosis, por ejemplo, o a la instauración de varios medicamentos al mismo tiempo, por los potenciales efectos adversos, ¿viste? Entonces, de ahí viene el seguimiento del lado nuestro en el contexto de los médicos de atención primaria, por la accesibilidad que tiene el paciente con nosotros. Entonces, ¿qué hace el cardiólogo? Le da medicación, pero después hay que seguirlo de cerca, hay que verlo, ¿eh? Y uno va ahí también viendo un poco con el tema de las medicaciones, y ahí
nuestra actividad es clave, ¿viste? Es como para que no nos vayamos para el otro lado. Yo estoy escuchando y no puedo dejar de pensar en la paciente de 95 años que hace un ratito vino la hija. Entonces, que empezó con los diuréticos, que estaba con carvedilol, bueno, pero bueno, va de a poco de la dosis, pesando diariamente, viendo qué pasa con la presión, es que no le baje demasiado, pidiendo una nada. Eso ya es resorte nuestro, ¿viste? Así que tenemos que estar muy atentos a eso por los pacientes que en general son frágiles. Sí, sí, totalmente, Marcelo, porque bueno, sí, nos pasa habitualmente que el paciente por ahí sale de la hospitalización y sale con dosis que por ahí no está tolerando y bueno, uno, la verdad que es algo habitual que nos pasa, ¿no? Acá, justamente hablando de esto, eh, porque bueno, claro, la guía dice que estos 4 grupos de drogas han demostrado disminuir la mortalidad inclusive hasta en un 73%, cuando se combinan las 4 drogas. El tema es que se supone que deberíamos llegar a las dosis objetivo, digamos. Y claro, cuando uno ve las dosis objetivos, por ahí, la verdad que la mayoría de los pacientes no sé si van a tolerar las dosis objetivos de las 4 drogas, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, bueno, les quería mostrar eso, ¿no? Está el cuadro donde nos dice cuál sería la dosis que podemos iniciar cada una de estas drogas y cuál es el objetivo que vamos a tener. Nos recomiendan que empecemos con la dosis máxima tolerada por el paciente y que la vayamos titulando cada 2 semanas, de acuerdo a, por un lado, la frecuencia cardíaca, ¿no? Que el paciente se mantenga en una frecuencia cardíaca entre 50 y 70, que tenga una TA aceptable, digamos, que lo pueda tolerar bien el paciente, que tenga el potasio en lo posible por debajo de 5,5 y que el clearance de creatinina se mantenga, ¿no? Que mantenga sobre todo por arriba de 30. La ventaja, por ello, en realidad por falta de evidencia, digamos, los inhibidores del CGLT2, por ahora es la misma dosis de inicio, es la misma objetivo, porque por ahora no hay demasiada evidencia de cuál es la mejor dosis, así que generalmente empezamos y seguimos con la misma, pero bueno, todo el resto, como pueden ver acá en el cuadro, tenemos dosis de inicio y dosis objetivo, y bueno, la verdad que a veces no llegamos a la dosis objetivo, pero bueno, la verdad es que al menos la mínima dosis tolerada está bueno que el paciente tenga porque seguramente algún beneficio va a tener. Tal vez no toda la reducción de mortalidad que muestran los trabajos, pero bueno, claramente que algún beneficio va a tener. Y el objetivo va a ser que por lo menos tenga los 4 grupos, ¿no? Súper, súper interesante, y uno los ve con los inhibidores de la CGT2 como mejora la cuestión, ya sea los pacientes que son diabéticos ni que hablar y los otros también en el contexto del cuadro en general. Me parece que la biografía es muy contundente y bueno, de ahí que cada vez los estamos usando más. Y totalmente. Ahora les voy a hablar algunas palabras ya más específicamente de estas drogas, ¿no? Eh, Quería acá también mencionar lo mismo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Como ya la guía nos habla de que existen barreras para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, para que sea efectivo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y que las tenemos que tener muy en cuenta. Y acá, bueno, entre las que nombra, y yo remarqué el deterioro cognitivo y la fragilidad, inclusive nos dice qué screening podemos hacer en esos pacientes y recomienda también qué podemos hacer con estos pacientes. Por ejemplo, en fragilidad nos dice que serían pacientes que sería bueno que hagan una rehabilitación cardíaca y que tengan un seguimiento nutricional. Bueno, me parece que está bueno que la guía empiecen a tener tan en cuenta todos estos factores, ¿no? Bueno, acá les quiero comentar algunas palabras sobre los ARNI, que es el inhibidor del receptor de angiotensina combinado con el inhibidor de neprilicina. Como digo, es un fármaco combinado para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La combinación más frecuente es valsartán, 26 miligramos, y sacubitril, 24 miligramos. En total es un comprimido de 50 miligramos. La dosis inicial que nos dicen la guía es deberíamos empezar con 100 miligramos cada 12 horas, con el objetivo de llegar a los 200 cada 12. Esta es la recomendación que hace de esta combinación, ¿no? Ya demostró en varios trabajos, uno de los más importantes es el paradigma HF, pero ya tiene varios trabajos que han demostrado la disminución de las reinternaciones y la mortalidad. Por eso tenemos que darle prioridad a los ARNI antes que los IECA. En el caso, inclusive habla en la guía también, en el caso de que el paciente venga con IECA, tendríamos que considerar que si el paciente tiene una fracción de eyección menos de 40, pasarlo a ARNI, y la única recomendación que hacen es que dejemos pasar 1 o 2 días entre la suspensión y el inicio del otro.
pero que deberíamos intentarlo. Obviamente, si después el paciente no tolera, volverá a los IECA, pero deberíamos intentar este cambio por los beneficios que ya he demostrado. Y bueno, vamos a tener precaución solo en el paciente con insuficiencia renal crónica grave, digamos. Es una medicación que en general es bien tolerada y que solo tiene más complicaciones en el que tiene un clearance menos de 30. Y bueno, aquí les quiero decir algunas palabras de los inhibidores del CGLT2, que como decía Marcelo, cada vez tienen más evidencia. El más utilizado en Argentina es la dapaglifosina. Como ustedes saben, el efecto principal es inhibir el cotransportador de sodio-glucosa, por lo que aumenta la glucosuria, o sea, no absorbe el azúcar y el sodio de la orina, entonces genera glucosuria, natriuresis, diuresis importante, y esto disminuye el volumen plasmático. A nivel de la circulación hay disminución de la rigidez arterial, de la presión arterial y un aumento del hematocrito. Todo esto favorece a que a nivel cardíaco tengamos una menor precarga y poscarga, un menor estrés de la pared cardíaca, y a su vez también tiene un efecto a nivel del metabolismo celular, aumenta la producción de ATP y disminuye el consumo de oxígeno, así que es una droga que ya demostró ampliamente que que tiene una protección cardiorrenal, ¿no? En los estudios clínicos ha demostrado disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y de mortalidad también de causa cardíaca. Así que bueno, sin lugar a dudas, va a ser una droga que vamos a intentar iniciar, sobre todo en el que tiene fracción de eyección menos de 40, pero ya la evidencia cada vez nos dice más que vamos a tener que iniciarlo probablemente en todos los pacientes. Ya ahora les voy a mostrar que todos los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, en todos los estadios, porque ya ahora les voy a mostrar que hay más evidencia nueva sobre que los inhibidores de CGLT2 nos ayudan también a mejorar el pronóstico de los pacientes en estadios previos, o sea, en fracción de eyección preservada, ¿no? Bueno, la dapaglifosina la vamos a dar en pacientes con y sin diabetes, eso lo recuerdo, digamos, porque muchas veces uno tiene tendencia a pensarlo solo en el diabético, es en pacientes con y sin diabetes, con insuficiencia cardíaca, que tengan fracción de eyección disminuida, es la indicación más clara, con una dosis de 10 miligramos, que es la misma la inicial que la objetiva, así que inicia con esta dosis y permanece con esta dosis. ¿En quién en el ambulatorio nosotros lo vamos a indicar? Y probablemente el paciente que sale de la hospitalización y que todavía no fue indicado, en ese paciente que nosotros vemos en el control post-internación por insuficiencia cardíaca, si no está iniciado deberíamos iniciarlo, y en la consulta ambulatoria cuando hacemos el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, siempre intentando de alguna forma de ir agregando de a poco estas drogas y que tengan en realidad los cuatro grupos de drogas, pero bueno, es una medicación que por suerte tiene pocos efectos adversos, solo se observó un aumento de las infecciones genitourinarias, pero algo muy relevante, la verdad que nada muy importante. Y sí vamos a tener bastante cuidado con los pacientes que tengan un clearance menos de 30 mililitros minuto, pero tengan en cuenta que en un principio, sobre todo el primer mes, cuando uno inicia esta droga, puede haber una caída de clearance de hasta un 30%, que suele mejorar a medida que pasan los meses, y que inclusive si uno suspende, revierte totalmente, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta esto, que puede haber una disminución del filtrado, pero no es causa de suspender, porque la verdad es que no se vio mayor hospitalización por la disminución del clearance, ¿no? O sea, por insuficiencia renal. Y acá, bueno, les quería mostrar esto, ¿no? Que les decía recién, que los inhibidores de CGLT2, acá les muestro un artículo de dapaglifosina y otro de empaglifosina, que ya están demostrando en los últimos trabajos científicos que han disminuido, o sea, que disminuyen la muerte de causa cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca en los pacientes que ya tienen una fracción de eyección reducida, levemente reducida, o conservada. O sea, en el paciente que tiene fracción de eyección preservada, realmente versus placebo, si acá ven el gráfico, ven que versus placebo ha mejorado mucho la mortalidad. Así que bueno, es una recomendación que yo creo que en las próximas guías va a cambiar. O sea, no solo lo va a sugerir en la fracción de eyección reducida, sino en los pacientes, en todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, en medio de resumen,
les quiero comentar esto que les vine comentando en todas las clases, que es la prevención y el control de los factores de riesgo vasculares son fundamentales, sobre todo en el estadio A y B de la insuficiencia cardíaca, que se recomienda el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con el paciente que tiene disnea y fracción de eyección conservada. Se recomienda intentar hacer un péptido natriurético para acelerar el diagnóstico, porque cuanto más precoz el tratamiento, iniciamos el tratamiento antes y el pronóstico del paciente es mejor. En la insuficiencia cardíaca el tiempo, por supuesto, que es un factor clave, y en las últimas guías americanas recomiendan la optimización precoz en el menor tiempo posible y con el mejor tratamiento desde el inicio. En todos los pacientes, entonces, según estas guías, en todos los pacientes con fracción de eyección reducida, vamos a iniciar los 4 grupos de drogas. Le llaman los 4 fantásticos porque, bueno, digamos, han tenido una amplia evidencia y ya no está discutido. Tenemos que empezar en todos los pacientes con fracción de eyección reducida. Se demostró que disminuye la hospitalización y mortalidad por todas las causas. La mayoría de los trabajos lo comparan con el uso de IECA y beta bloqueantes nada más, o sea, los 4 grupos con solo IECA y beta bloqueantes, y realmente es contundente el resultado. No olvidar que se debe priorizar el uso de ARNI ante IECA, o sea, si el paciente está utilizando IECA, estaría bueno que uno intente o sea, cambiar al grupo de ARNI. Y bueno, cada vez hay más evidencia que el uso de los inhibidores de CGLT2 reducen la mortalidad independientemente de la fracción de eyección, ¿no? Bueno, por último, los pacientes con insuficiencia cardíaca frágiles requieren un seguimiento más estrecho y, por supuesto, que individualizar el tratamiento, sobre todo cuando estamos hablando, bueno, como decíamos, de iniciar 4 grupos de drogas. Seguramente no los vamos a iniciar en los adultos mayores todos juntos, pero bueno, la idea es que de a poquito los podamos ir incorporando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, espectacular, espectacular. Fue un muy lindo pantallazo donde vimos todas las opciones, cómo ir escalando de a poco, siempre esa frase que usamos mucho los geriatras de ir de menos a más. Esto es muy, muy importante. Y sí, el tema de la dapaglifosina, ¿viste? Los inhibidores de la CGLT2 son claves en esta cuestión, y a nosotros, uno los ve, los sigue de cerca. Cada tanto tenés alguno que hace alguna infección urinaria que es un poco más frecuente, o una balanopostitis, que a veces también puede estar descripto, pero es raro, y me parece que es algo más que se suma a nuestra tarea con la insuficiencia cardíaca, ya sea tanto sistólica como diastólica, ¿no? Totalmente. Así que bueno, hagan las preguntas, los comentarios que crean convenientes, contenten las preguntitas choice, así van a tener después los certificados, y los esperamos nuevamente a una nueva charla el lunes próximo a las 19 horas. Bueno, gracias Geraldina, un beso enorme y un gran saludo a todos, y a seguir cuidándose. Chao, chao. Gracias, chao, hasta luego.